Pensar es una actividad humana fundamental. Descartes la asoció a la propia existencia. El ser humano tiene necesidad de analizar todo aquello que le acontece a su alrededor y a menudo lo hace incluso en exceso. Mientras analizamos, mientras vemos todo lo que sucede a lo que podemos percibir a nuestro alcance, estamos produciendo una serie de mecanismos psicofisiológicos apasionantes. El mundo cognitivo, así se conoce en psicología aquello que conocemos, aquello que es propio de nuestra conciencia, nos produce una serie de reacciones y de sensaciones apasionantes. El conocimiento de cómo producimos pensamientos, de cómo elaboramos un pensamiento con otro, de cómo producimos ideas y de cómo éstas se entrecruzan para formar ideologías y para, junto con las emociones, estructurar creencias, es también un mundo apasionante. En el siglo XVII, el gran filósofo Descartes declaraba: pienso, luego existo. Él razonaba que sin el conocimiento de nuestros procesos de pensamiento no tendremos sentido de la identidad personal. Son nuestros pensamientos los que dan sentido a todo: recuerdos, experiencias, esperanzas. Entre todas las otras criaturas, solo los seres humanos tenemos la habilidad de pensar profunda y extensamente. Nos consideramos a nosotros mismos como el auténtico animal pensante. Pienso, luego existo. O en latín, cogito ergo sum. Cogito significa pienso, y su derivado, cognición, es el término general que usamos para las formas de conocimiento. Esto incluye recuerdos, decisiones, planificaciones, resolución de problemas y comunicación de ideas. El estudio de estos procesos mentales superiores se conoce como psicología cognitiva. Los psicólogos cognitivos estudian cómo la gente captura la información, la almacena, la transforma y la manipula. Aunque conocemos el pensamiento desde hace muchos siglos, solo recientemente los investigadores han empezado a descubrir cómo pensamos. Howard Gardner, de Harvard, es uno de los principales psicólogos cognitivos del país. El término psicología cognitiva básicamente se refiere a cualquier tipo de investigación o pensamiento que tiene que ver con la forma en que la gente resuelve problemas. Tenemos psicólogos cognitivos con este nombre u otro desde principios de siglo. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se inventaron los ordenadores, se empezó a decir que estos podían resolver problemas. Si logramos entender su funcionamiento básico, podríamos considerar la mente humana como si fuera cierta clase de ordenador, un tipo de sistema que procesa información. Investigadores que procedían de campos tan distintos como la psicología, la filosofía, la lingüística u otras disciplinas, se denominaron a sí mismos científicos cognitivos. En los años 30 y 40, el conductismo era el área más importante de la psicología y los psicólogos creían que solo era importante prestar atención a las acciones y a los comportamientos que se podían medir. No hacían distinciones entre comportamientos animales, comportamientos infantiles y comportamientos adultos. Además, los estudiosos del comportamiento temían hablar acerca de cualquier tipo de representación interna. No querían hablar sobre ideas o modelos de la mente o ninguna cosa del interior de aquella caja negra. Se dijo que la ciencia cognitiva era un callejón sin salida. La gente piensa, ordena, resuelve problemas, tiene imágenes y esquemas en su cabeza. Todo esto es el pensamiento. Y si le concedemos a una máquina el derecho a pensar, debemos permitir a los seres humanos el mismo derecho. Una parte importante de la ciencia cognitiva era apuntar en una dirección positiva más que en una dirección sin salida. En 1958, el psicólogo británico Donald Broadbent utilizó información procesada para acercarse al modelo humano de los procesos del pensamiento. Fue el primer psicólogo que utilizó un mapa de flujo para describir lo que ocurre a la información cuando es recibida por los sentidos, cómo se selecciona la información adecuada, se filtra y se almacena en nuestra memoria.
Este acercamiento a la información procesada se ha mostrado muy valioso, porque analiza los procesos cognitivos como secuencias de etapas ordenadas. Estas etapas pueden trazarse como información que fluye a través del sistema mental, como si la mente fuera un ordenador. El ganador del premio Nobel, Herbert Simon, de la Carnegie Mellon University, está trabajando desde 1955 en la construcción de una máquina pensante que pueda resolver problemas como lo hacen los humanos. Nos interesamos en la posibilidad de utilizar los ordenadores como una vía para modelar y pensar acerca del pensamiento humano. Y la razón por la que pensamos utilizar ordenadores es que pueden ocuparse de cualquier tipo de símbolos, tanto si son números, letras, palabras o dibujos. Pensamos que podíamos formular qué pasaba con los procesos de pensamiento de manera más efectiva con un ordenador simbólico que si intentábamos construir un modelo matemático de él. Hoy en día, muchos biólogos piensan que los organismos son maquinaria de una clase fantástica, que operan de acuerdo con las leyes y los procesos naturales. La mente es parte de esta maquinaria y realiza su trabajo haciendo cosas simples, como entrar información, leer, escribir, comparar símbolos o almacenar símbolos y recuerdos. Sabemos que los ordenadores pueden hacer exactamente igual este tipo de cosas, usando naturalmente diferentes herramientas, componentes metálicos en lugar de tejido vivo. Pero los procesos subyacentes son los mismos, y estos son los procesos que tomamos como modelo cuando simulamos el pensamiento. Al principio los ordenadores utilizaban estas tarjetas marcadas. Podríamos preguntarnos cómo podía una tarjeta marcada contener información si está hecha de papel. La información estaba en la forma de la tarjeta, concretamente en la disposición de los agujeros. Este era el modelo. Actualmente los ordenadores almacenan y tratan la información en soportes electromagnéticos. Utilizan modelos metálicos. En el cerebro humano, estos modelos son las neuronas. Podemos simular el mismo tipo de modelos en ambos casos. Usando este símil de procesamiento de información, los psicólogos cognitivos han empezado a responder preguntas fundamentales como, por ejemplo, ¿cómo nuestras experiencias se vuelven conocimiento y cómo puede este conocimiento recuperarse posteriormente para guiar nuestras acciones? Uno de los principios operativos centrales de la mente que los psicólogos cognitivos han estudiado es nuestra habilidad para formular representaciones mentales del mundo exterior, la realidad física y social que experimentamos. Estas estructuras mentales son gran parte de nosotros, aunque no seamos conscientes de ello. Los investigadores cognitivos distinguen entre diferentes aspectos de estas representaciones. Observen estas diferentes versiones de la letra A. ¿Cómo sabemos que todas ellas son As? No son idénticas. De hecho, algunas son muy distintas de las otras. Sin embargo, de alguna manera, podemos identificarlas instantáneamente. Un ordenador convencional, sin embargo, no sería capaz de reconocerlas como pertenecientes a una misma categoría. Aquí hay un ejemplo más complejo del mismo proceso mental. Intente pensar qué es lo que diferencia la línea de arriba de la de abajo. La respuesta es que la línea superior tiene letras redondeadas, mientras que la inferior tiene letras de palo recto. Y otro ejemplo. ¿Cuál es la frase que no encaja con las demás? La respuesta es brillo de estrellas, porque todas las otras son situaciones que ocurren durante el día. En todos estos ejemplos, su mente ha realizado una de sus funciones más básicas: categorizar. Tenemos que conocer qué cosas son similares y qué cosas son distintas si queremos evitar el próximo peligro y queremos alcanzar nuestro próximo placer. Las categorías que formamos en nuestra mente se llaman conceptos y son representaciones mentales de cosas relacionadas. Un concepto puede representar todos los ejemplos de un objeto físico, como un zapato, o un hecho, como andar. Reacciones y de sensaciones apasionantes. El conocimiento de cómo producimos pensamientos,
de cómo elaboramos un pensamiento con otro, de cómo producimos ideas y de cómo éstas se entrecruzan para formar ideología. El ser humano tiene necesidad de analizar todo aquello que le acontece a su alrededor y a menudo lo hace incluso en exceso. Mientras analizamos, mientras vemos todo lo que sucede a lo que podemos percibir. Pensar es una actividad humana fundamental. Descartes la asoció a la propia existencia. A nuestro alcance estamos produciendo una serie de mecanismos psicofisiológicos apasionantes. El mundo cognitivo, así se conoce en psicología aquello que conocemos, aquello que es propio de nuestra conciencia, nos produce una serie de